Como muchos de ustedes saben, hemos estado en las últimas semanas hablando de cómo identificar la voz de Dios, cómo escuchar la voz de Dios en nuestro interior. Si hay algo que todos los creyentes necesitamos, es la capacidad de escuchar voz de Dios, discernir la voz de Dios en nuestro interior. La palabra de Dios tiene una capacidad para transformar, para impactar. La palabra de Dios es tan poderosa que puede hacer cambiarte de mentalidad, te puede cambiar la dirección total de tu vida para bien. Por eso es que todo aquel que tiene voz de Dios en su interior siempre será una persona exitosa, siempre será una persona que ha de ser favorecida y prosperada. Mira lo que dice Génesis, capítulo 3 y verso 8. La escritura en Génesis nos revela una gran verdad. Oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Sabes? Al principio no fue así. Este mismo escenario ocurría en el Edén, donde Adán y Eva se paseaban por el Edén, vivían allí y la presencia de Dios se paseaba en aquel lugar. Y ellos estaban acostumbrados a la presencia de Dios y estaban acostumbrados a escuchar voz de Dios. Pero el pecado entró al corazón de aquella pareja, y después que el pecado entró al corazón de aquella pareja, entonces le trajo susto. La presencia de Dios le trajo susto, le trajo miedo. Algo que para ellos era tan sublime, tan maravilloso, un motivo de gozo, ahora le provocaba susto y se escondían cuando escuchaban la voz de Dios. Eso ha quedado en el corazón de los hombres por causa del pecado. Pero Jesucristo vino precisamente a restaurar todas las cosas como eran en un principio. ¿Qué significa eso? Que Cristo ha venido a limpiarnos de nuestros pecados, ha venido a salvarnos de nuestros pecados, ha venido a limpiar nuestra alma. Y al Él poner nuestro estado, nuestro hombre interior, nuestro hombre, mujer interior, al Él limpiarlo, crea en nosotros hambre de caminar en su presencia. Crea en nosotros un anhelo, un deseo de escuchar voz de Dios. Y en vez de reaccionar con miedo, reaccionamos con amor, reaccionamos con gozo, reaccionamos con alegría. Entonces, es precisamente eso, una de las cosas principales que Dios quiere hacer con todos nosotros. Al limpiarnos de nuestros pecados, nos quiere restituir a nuestra condición original. Quiere ponernos a caminar en lo sobrenatural con Dios. Quiere ponernos a escuchar voz de Dios. Ese es su propósito, esa es su voluntad. Entonces, Él ha de valerse de varios medios para que nosotros desarrollemos eso. Estuvimos hablando recientemente sobre nuestra conciencia y de la forma como Dios utiliza nuestra conciencia para hablarnos. Esto fue el domingo pasado. Pero Dios utiliza otras herramientas para precisamente lograr lo mismo. Y en esta ocasión quiero hablar de la Biblia, quiero hablar de las Escrituras como una herramienta para producir voz de Dios en nuestro interior. La Escritura, la palabra de Dios en 2 de Timoteo, capítulo 3, dice así de la siguiente manera: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. 2 de Timoteo capítulo 3. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente toda buena obra. Toda buena obra. ¿Sabe qué esto implica? Esto implica que la palabra de Dios tiene la capacidad de hacernos perfectos. Porque la palabra de Dios es tan poderosa que cuando esa palabra queda implantada en nuestro interior, esa palabra
produce un grado de santificación, de pureza, de integridad que nosotros no conocíamos ni creíamos que podía ser posible. Por eso mucha gente que están batallando con cosas del pasado y están batallando con tentaciones, una de las recomendaciones principales que les doy siempre es: métete en las Escrituras, estudia las Escrituras, estudia la palabra, métete en la palabra, porque la palabra de Dios santifica. Pero una de las cosas que hace la palabra de Dios es que crea dentro de nosotros una estructura de discernimiento. La palabra, cuando la estudiamos, crea dentro de nosotros toda una plataforma de principios. Que cuando todos esos principios bíblicos quedan establecidos en tu corazón y de momento empiezas a escuchar voces, tú puedes identificar cuando esa voz es la humana, cuando esa voz es la voz de Dios. Inclusive puedes identificar cuando esa voz viene de parte de opresiones diabólicas. Porque la Escritura, la palabra de Dios, es como un filtro que al quedar establecido en tu corazón y esas voces pasan, lo único que va a prevalecer de ese filtro es la palabra de Dios. Por eso es que todo aquel que quiere crecer en esta dimensión de estar discerniendo la voz de Dios en su interior, y todo aquel que tiene hambre de aprender a discernir la voz de Dios, porque sabe lo mucho que va a impactar tu vida, el consejo de hoy es: agarra la Biblia, tómalas con mucha seriedad. Si a ti no te gusta leer, clama a Dios con lágrimas. Clama a Dios con lágrimas y dile al Señor: Señor, por favor, a mí no me gusta leer, aborrezco la lectura, pero quiero aprender a amar, estudiar la Biblia. Y sabes que Dios va a contestar tu oración. Dios te va a dar un corazón que ame leer las Escrituras, porque Él pone tanto el querer como el hacer su buena voluntad. Señores, el profeta Samuel fue un hombre que fue dedicado por su mamá, y cuando él fue niño, él fue llevado, desde bien pequeño, fue llevado al templo y se quedó allí viviendo en el templo. Y Dios comenzó a hablarle, y algunas personas dirán: wow, el día que Dios me hable, yo no tendré duda alguna de que es Dios, porque es que Dios se tiene que distinguir entre todas las voces que puedan haber. Pero ¿sabes qué? Samuel escuchó la voz de Dios llamándolo. Él le decía: Samuel, Samuel. Y él no sabía que era la voz de Dios. Y después de varias ocasiones que él escuchó la voz de Dios llamándolo, él le comentó a Elí, al sacerdote de ese tiempo, y le dijo: mira, yo estoy escuchando una voz que me llama y me dice: Samuel, Samuel. Y Elí, por su madurez, entendió, por el conocimiento que tenía, entendió que se trataba de la voz de Dios, y le dijo: Samuel, cuando escuches esa voz, dile: heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor, tu siervo escucha. Y la próxima vez que Samuel escuchó la voz de Dios, él le dijo esas palabras, y inmediatamente el Espíritu de Dios comenzó a darle el mensaje que Dios quería darle a Elí a través de Samuel. Pero también hubo otros casos, como el caso de Gedeón, que él no solamente escuchó voz de Dios, él vio al ángel de Jehová. Y el ángel de Jehová se le presenta y le dice: quiero usarte para que venzas al ejército enemigo que amenaza a Israel. Y él decía: yo necesito estar completamente seguro que eres tú el que me estás hablando, que es Dios el que me está hablando, porque meterle mano a ese ejército tan y tan numeroso es imposible. Pero si tú vas conmigo, entonces ahí viene Gedeón y comienza a pedir confirmaciones. Y ahí viene la historia del vellón de lana que muchos de ustedes conocen para ahorrar tiempo. Pero sabes que la Escritura precisamente logran convertirse en nuestros Elís. Porque cuando nosotros necesitamos confirmación de que esto que yo estoy recibiendo es palabra de Dios, las Escrituras te traen un marco de referencia que inmediatamente te ayuda a identificar que sí, esta es voz de Dios.
En otras palabras, las escrituras se convierten en las confirmaciones que Gedeón necesitó. Las escrituras se convierten en las confirmaciones que Samuel necesitó. Las escrituras nos van a ayudar a caminar firme. El conocer la palabra nos va a ayudar a tomar decisiones y no estar inseguros en la toma de decisiones. Hay algunas personas que me dicen, pastor, todo eso está chévere, pero es que hay cosas en la Biblia, hay muchas cosas en la Biblia que no me hablan claramente de cosas que yo necesito saber. Por ejemplo, para tomar el ejemplo más fresco de todo, usted está diciendo que debemos ofrendar y que debemos hacer una ofrenda extravagante. Pues yo quiero saber qué cantidad es la que yo debo donar. Voy a buscar en la Biblia y voy a encontrar el número. Voy a encontrar en la Biblia el número. Miren, lo más seguro no vas a encontrar el número en la Biblia. Pero sí, el conocer las escrituras, vuelvo y repito, el conocer la palabra, en el momento en que Dios te hable, la palabra que está sembrada en el tesoro de tu corazón te va a ayudar a discernir la voz de Dios, ¿verdad? Pero hay otras preguntas que mucha gente tiene que, por ejemplo, ¿qué decisión yo debo tomar? ¿Me voy para los Estados Unidos o me quedo en Puerto Rico? Porque es buscar mi propio bienestar a mi juicio o es estar en el lugar perfecto de la voluntad de Dios para mí según el plan que Él tiene con mi vida. Yo no voy a encontrar la respuesta en la Biblia. ¿Con quién me voy a casar? A mí el chico me parece bien, pero ese es, ¿lo voy a encontrar la respuesta en la Biblia? Otros se tendrán montones de otras preguntas que no necesariamente hay una respuesta específica en las escrituras, pero sí, vuelvo a enfatizar, el conocer las escrituras te va a ayudar a identificar lo que no es de Dios. No te dirá específicamente algunas respuestas que necesitarás, pero sí te va a ayudar a entender lo que no es de Dios. ¿Sabes que la mejor manera de identificar billetes falsos? Y esto yo se lo he dicho anteriormente. Ese es el adiestramiento que le dan a la gente de los bancos. Lo que hacen es que los meten horas y horas y horas y horas a estudiar los billetes genuinos. ¿Por qué? Porque el cerebro cuando conoce lo genuino y de momento le ponen algo falso, lo identifica. No necesariamente sabrá dónde es que está, cuál es el elemento, pero sí puede percibir que no es lo que está acostumbrado a ver. Cuando nosotros estamos acostumbrados a ver a Dios a través de las Escrituras, cuando nosotros estamos acostumbrados a oír a Dios a través de las Escrituras, cuando nosotros conocemos la personalidad de Dios a través de las Escrituras, de momento viene una voz a nuestro interior y la misma palabra de Dios nos ayuda a discernir, esto es Dios, esto no es Dios, esta es mi carne o cualquier otra cosa parecida. ¿Qué es lo que hacen los ignorantes? ¿Qué es lo que hacen los creyentes inmaduros que no conocen a Dios y necesitan respuesta para sus preguntas? Se compran una revista donde está el horóscopo, el último horóscopo de Walter Mercado. Consultan a los gurús de este tiempo que ahora le llaman psíquicos, pero no son otra cosa que adivinos llenos de demonios, inspirados por demonios. Porque la palabra de Dios enseña claramente que su voluntad es hablarte Él. Pero tú sabes lo que Satanás quiere, que tú no creas que Dios te puede hablar. Pero como tú necesitas dirección, Él te va a dirigir a buscar fuentes de revelación en otro lugar que no es la palabra, que no es el Espíritu Santo. La Escritura dice que aquellos que son de Dios, que la gente que son de Dios son guiados por su Espíritu. En otras palabras, la voluntad de Dios es que Él nos quiere guiar. Él quiere ser el que nos va a guiar. Obviamente, nosotros necesitamos acallar nuestra mente para que Dios nos hable. Y les comentaba que era necesario
tranquilo, quietar nuestra alma. Al principio no, te tiras de rodillas y hay un torbellino de pensamiento. Quietar nuestra alma. Al principio no, te tiras de rodillas y hay un torbellino de pensamiento. Pero cuando te quedas ahí de rodillas adorando, si hay algo que tiene la adoración, es que aquieta tu hombre interior, tu espíritu, tu mente la aquieta. Y tan pronto tu mente está quieta, el Espíritu Santo haya espacio para empezar a hablarte. Otra cosa que es necesario, leer las Escrituras, porque al leer las Escrituras, nosotros también enfocamos nuestra mente, la enfocamos, la dirigimos, y también ayunar. Porque a la medida que nosotros debilitemos la carne y debilitamos nuestro hombre interior, y eso se hace por medio del ayuno. Hay gente que quieren ayunar y no sentirse débil. Qué ridículo. Quieren ayunar y sentirse como si estuviesen con una piña colada en la playa. Hello, por favor. Pues si el ayuno es precisamente para debilitar la carne, por lo tanto, ¿qué vas a sentir? Debilidad. Pues cuando sientas la debilidad, gózate. Cuando sientas así los escalofríos y cuando sientas así como el mareíto, aleluya, alaba a Dios. No porque estás haciendo un sacrificio, porque el ayuno no es para hacer sacrificios que compren la gracia de Dios. El ayuno es para debilitar la carne, tan sencillo como eso. Y tú sabes que el ayuno nos pone así como medio vaguitos, medio cansados. Pues así mismo, coge nuestra mente, el ayuno coge nuestra mente y la pone así como media soñolienta. Ese es el estado perfecto para Dios venir, boom, y hablarte. Por eso es que la combinación de la alabanza, la oración, la adoración, la Biblia y el ayuno es todas las condiciones perfectas para que Dios te hable, para que la voz de Dios llegue a ser cada vez más clara dentro de ti. Y ese es el propósito de Dios, eso es lo que Dios anhela hacer, eso es precisamente lo que Él sueña hacer con todos nosotros. Señores, ¿sabes algo? Hay algunos que tienen miedo de equivocarse. Hay algunos que tienen esa inseguridad de que, ay no, pero es que yo no me quiero equivocar. Pues mire, quiero darte una buena noticia. La Biblia precisamente está nosotros con ese propósito. Este versículo bíblico que tanto me gusta y lo he repetido muchas veces: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Y sabes por qué es una lumbrera a tus pies? Es una lumbrera a tu camino, precisamente para que no tropieces. Conocer las Escrituras te va a ayudar a no tropezar. Conocer las Escrituras te va a ayudar a ser sabio, te va a ayudar a ser entendido. Vas a poder ver con más claridad cuál es el camino que debes tomar. Pero aún si nos equivocásemos, wow, mira lo que dice Isaías. Isaías en el capítulo 30, verso 21, y voy a leer una versión, la NIV, la nueva versión internacional, porque mira cómo lo explica Isaías 30, 21. Ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos percibirán a tus espaldas una voz que te dirá: este es el camino, síguelo. Eso merece un aplauso. En otras palabras, en el Señor no tenemos por qué andar inseguros, porque siempre que haya en tu corazón un genuino deseo de hacer la voluntad de Dios y oras y alineas tu corazón y alineas tus pensamientos, el Señor te va a dirigir. Pero si nosotros somos así como medio difíciles, ¿verdad? Como yo, que soy como medio difícil, ¿verdad? Sí, porque yo le he dado trabajo a Dios. Pues ¿sabes qué? Aun cuando vayamos en la dirección equivocada, Él me promete y te promete a ti que aun cuando tú vayas en la dirección equivocada, cuando vengas a ver, te despertarás en el lugar correcto, porque Él ama tu corazón y ama mi corazón, y Él sabe
que nosotros no queremos hacer lo que nos da la gana, que genuinamente queremos obedecerlo. Pues aun cuando vayamos en la dirección equivocada, vamos a despertar en Nínive. Para aquellos que vienen del campo de la inseguridad, les compartí hace años a ustedes que ¿verdad? Yo venía de ahí y en una ocasión Dios me concedió tener una visión. Y no son muchas las visiones que he tenido, pero yo recuerdo que esa noche yo estaba entre dormido y despierto y yo no sé en qué estado estaba, pero el punto es que yo vi 3 puertas blancas una al lado de la otra, ¿verdad? Como esas puertas de aluminio que hay ahora. 3 puertas blancas, todas pegaditas una al lado de la otra. Y entonces yo le dije, Señor, ¿y esas puertas qué son? Y él me dijo, pues una puerta es el temor, la otra puerta es la inseguridad y la otra puerta es la puerta del éxito. Señor, si las 3 son idénticas, ¿cómo yo voy a saber cuál es la puerta del éxito? Porque yo quiero pasar por ella. Y el Espíritu me dijo, no importa cuál decidas abrir, si la abres en mi nombre, abrirás la puerta del éxito. En otras palabras, tú no te preocupes por saber cuál es, solamente preocúpate de caminar en su nombre. Y Él te va a dirigir a la que es, Señores, nosotros estamos viviendo en uno de los tiempos más difíciles de la historia de la iglesia. Si hay un tiempo donde nosotros necesitamos, no solamente necesitamos voz de Dios para ser exitosos nosotros, porque muchos de nosotros venimos de familias disfuncionales y muchos de nosotros venimos de familias malditas. Y yo sé que suena feo y suena muy duro, pero muchos de nosotros podemos mirar para atrás y tenemos que reconocer que la genealogía, nuestras generaciones anteriores hasta aquí han sido familias con maldiciones fuertes. Pero mira qué interesante, tú hoy en la historia conoces a Cristo. ¿Tú te crees que es mera casualidad? ¿Tú crees que es mera casualidad que de todas tus generaciones tú eres el que le está sirviendo al Señor porque a ti te plació? Permíteme decirte que si hoy tú le sirves al Señor y reconoces que vienes de maldiciones generacionales y que la gran parte de tu familia está perdida, permíteme decirte que Dios en su plan te escogió a ti para convertirte en el libertador de tu familia. Tú eres el caudillo espiritual de tu familia. Porque cuando Dios salva a una persona, no la ve como una persona individual. Cuando Dios salva a una persona, Él la ve en el contexto de su familia. Cuando Dios habló de la justicia de Noé, a él junto con sus hijos, con sus nueras, con su esposa. Porque cuando Dios ve a alguien, Dios te ve en el contexto de la familia. Porque Dios ubicó a todos en familia. Y tu familia podrá estar perdida. Tu familia podrá ser una familia atada por el diablo y por maldiciones. Pero el hecho de que tú le estés sirviendo al Señor, el hecho de que tú alcanzaste el conocimiento de Cristo y la salvación, eso implica que tú eres la escogida, que tú eres el escogido para libertar a toda tu familia. Pero ¿sabes algo? Tú vas a necesitar escuchar voz de Dios. Tú vas a necesitar estar sensible para una revelación que Dios te va a dar. ¿Sabes por qué? Para darte un ejemplo.
Mis suegros no conocían al Señor. Era una familia mundana. Y yo recuerdo el día que Dios le habló a mi esposa. Que Dios le habló a mi esposa y le dijo: dile a tu mamá que yo veo sus lágrimas de noche. ¿Y Tago? Los que conocen a Tago, ella es mi suegra. Si alguien no lo sabía, ella es mi suegra. Y Tago no conocía a Cristo. Era una mundana. Y Dios le dio una revelación a su hija, mi esposa, para ella. Y le dijo: dile a tu mamá que yo veo sus lágrimas de noche y que yo escucho el dolor de su corazón. Y mi esposa fue con la palabra y fue donde ella y le dijo: mami, Dios me dijo esto, Dios me habló y me dijo esto de ti. ¿Sabes qué? Eso fue tan impactante que los años de haberle dado testimonio no fueron suficientes, pero esa palabra que Dios le dio a mi esposa para su mamá fue tan impactante que de momento nosotros empezamos a notar que llegaban los domingos y Tago se desaparecía y nadie sabía dónde estaba ella. Y pasaban domingos y domingos. Oye, pero ¿y dónde está Tago? Pues no sé. Y ella llegaba más o menos al mediodía. Cuando después de varios meses descubrimos que ella calladita la boca, sin decirle nada a nadie, por el impacto de esa palabra, fue tan fuerte lo que provocó en su corazón que empezó a visitar una iglesia, empezó a visitar iglesia, empezó a visitar iglesia, y llegó un día en que no pudo resistir y le dio su vida a Cristo. Y creo que para el tiempo en que ella se iba a bautizar, fue que ella vino y salió del anonimato y dijo: le di mi vida a Cristo. Y le di mi vida a Cristo, que fue que de ahí para acá, la familia completa, prácticamente toda la familia, se ha convertido al Señor. Entonces, ¿qué ocurre? Dios tiene una palabra para ti. Una palabra que va a terminar de transformar tu vida. Pero también Dios tiene una palabra para tus padres. Dios tiene una palabra para tus hijos. Dios tiene una palabra para gente en tu familia. Que tú los ves y tú dices: eso está difícil. Eso está difícil. El día que ese se convierta, Cristo viene esa tarde. Miren, eso mismo pensaba yo de mi hermano. Y mi hermano me vio dando testimonio, dando frutos por 17 años. Y tal parecía que era peor y peor y peor. Y su prejuicio era cada vez peor. Su ataque contra nosotros era cada vez peor. Parecía que esto era imposible. Pero un día, una palabra. Y del menos que él pensaba, porque si había alguien que le caía mal, era yo. Y un día él estaba así todo deprés en su casa, y de momento vio un video así que estaba metido entre el montón de películas que tiene allí, y lo sacó. Y cuando lo puso, a que no sabe con quién se encontró, con ese hermano, con ese hermanito de él, que tan mal le caía, con una palabra que era específicamente la palabra que él necesitaba por la crisis que él estaba viviendo. Y ese día, allí frente al televisor, cayó gritando, llorando. Cuando su esposa salió corriendo a la sala y lo vio tirado en el piso llorando, le dijo: ¿Qué te pasa? El único que podía decir entre sollozos era: búscame a mi hermano, búscame a mi hermano. Me llamaron por teléfono, salí corriendo al Maní, me monté en una avioneta de esas y caí en San Juan. Cuando él llegó al aeropuerto, que me encontró, yo no encontraba ni, porque es como cuando Jacob se enfrentó a Esaú, que Saúl lo quería matar y Jacob se acercó así como cuando el profeta se enfrentó a Saulo.
Y así cuando llegué al aeropuerto yo no encontraba así ni cómo reaccionar, porque él era así tan agresivo. Cuando lo veo llorando y me abre los brazos, y por primera vez en su vida me dio un abrazo y me dijo, allí mismo en la acera del aeropuerto, ora por mí, le quiero dar mi vida a Cristo. Dios te va a revelar palabra. Leyendo las escrituras se va a quedar depositado en el tesoro de tu corazón tanta riqueza espiritual, y un día, cuando menos te lo imagines, el Espíritu va a sacar de ese tesoro que está en tu corazón, va a sacar una palabra, y esa palabra, cuando tú la ministres a ese miembro de tu familia, esa palabra lo va a transformar, lo va a impactar. Tú vas a ver a Dios. Pero ¿qué ocurre cuando lee tu corazón y no encuentra nada? Tu corazón y no encuentra nada que sacar de ahí. Si hay un tiempo donde tenemos que leer Biblias ahora, si hay un tiempo donde tenemos que conocer las escrituras ahora, si hay un tiempo donde nosotros necesitamos conocer la personalidad de Dios, la vamos a conocer súper bien a través de las escrituras. Y la Biblia va a filtrar todas las voces engañosas que van a tratar de desviarte del camino. La Biblia te va a marcar un camino seguro. El Espíritu Santo nos está hablando y nos está diciendo, disciplínate, saca tiempo para mi palabra, escudriñala, estúdiala. Esta semana se me acercó un niño en el culto de oración. Y quiero terminar con esto, porque yo amé a ese niño, lo amé. Ese niño viene con esa alegría. Estábamos terminando el culto de oración de madrugada, y ese niño, que va prácticamente todos los miércoles al culto de oración con su mamá, se me acercó. Sus ojos estaban cristalinos, se veían llenos de gozo. Y él vino donde mí, y mientras caminaba me levantó los brazos y me dijo, pastor, Dios me dijo que voy a ser pastor. Y yo le dije, ahí mismo lo miré a los ojos y le dije, por favor, desde hoy estudia la Biblia. Tú mismo solito, estúdiala. Todos los días lee la Biblia, y tú verás que ese sueño que Dios tiene contigo se va a cumplir. Yo quiero sembrar en ti. Yo quiero hacer de ti un pastor. Pero lee la Biblia, porque Dios no va a usar a nadie que no se disciplina estudiando la palabra.